Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación, vamos a seguir estudiando el tema de cinética química, específicamente el tópico de ley de velocidad. Y es algo que tiene que quedar muy claro. En el video anterior estudiamos a profundidad las expresiones matemáticas de rapidez. Entonces es muy importante que cuando leen un enunciado, cuando hacen algún ejercicio, tengan muy presente si se les solicita la expresión matemática de rapidez, que se puede hacer con todos los reactivos y con todos los productos tomando en cuenta los coeficientes, versus la ley de velocidad. Que la ley de velocidad, como vamos a ver a continuación, se refiere casi siempre a los reactivos y no necesariamente a ellos. Entonces, como primer paso, tener muy claro que una cosa es la expresión de velocidad, la expresión de rapidez, y otra muy diferente, la ley de velocidad. Ok, cuando hablamos de concentración y velocidad, es muy importante tener presente que puede obtenerse información acerca de la velocidad de una reacción observando cómo cambia la reacción cuando cambia la concentración. Vean que, nuevamente, en el video anterior, lo que generalmente hacíamos era un solo experimento y entonces podía hacerse que en un solo experimento se determinara la rapidez inicial. O puede ser que en un solo experimento se fuera monitoreando cómo a lo largo de distintos tiempos va cambiando la concentración. Entonces, en un tiempo de 10 segundos mide la concentración, a los 20 segundos otra. En cambio, cuando hablamos de ley de velocidad es comparar entre experimentos y ver cómo, por ejemplo, la rapidez inicial cambia si la concentración de un reactivo se modifica. Importante entender que la ley de la velocidad expresa el producto de la concentración de los reactivos elevados a una potencia llamada orden de reacción. De manera que si tenemos esta ecuación, A que reacciona con B para producir C y D, vamos a tener que la ley de velocidad va a ser la velocidad igual a una constante llamada constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a la X por la concentración del reactivo B elevado a la Y. Muy importante, observemos que solo los reactivos, hay una que otra excepción en los cuales podría ser que algún producto o algún intermediario más bien participe, pero en términos generales y más que todo para nosotros tenemos que tener eso muy claro, que son solo los reactivos. Ahora, otro detalle que hay que tener muy claro. Vean que esta expresión de X y esta expresión de Y no corresponde a los coeficientes. Vamos a decir que la reacción es de orden X respecto con A y la reacción es de orden Y con respecto a B. Y también vamos a decir que la reacción general es de orden X más B. Entonces, vean que esa es una expresión, obviamente, sin números, sin valores, pero es para que podamos reconocerlo. Y vean que se diferencia bastante de la expresión de rapidez de la reacción, que toma en cuenta los coeficientes y se puede hacer con reactivos y como productos, como dije anteriormente. Ok, recapitulando. Vean que tenemos la misma expresión, A más B, reaccionan para formar C. Si nos preguntan la expresión de rapidez de reacción, vemos que lo podemos hacer con los reactivos, esto con un signo negativo y usando los coeficientes. O con los productos, positivo e igual usando los coeficientes. Versus la ley de velocidad o la ley de rapidez, que observemos es completamente diferente. Utiliza únicamente la concentración de los reactivos y a lo que está elevado, que en la filmina anterior, hace un momento, hablábamos de X y Y, en este caso lo estamos expresando como M y N, cualquiera. El asunto es que son algunos números, pero entender que esos numeritos se conocen como órdenes de reacción y esos órdenes de reacción no dependen, no es lo mismo que los coeficientes, que los cocientes de reacción. Y la K, como es una constante, es un valor fijo en cierta reacción, vamos a decir que K depende o se llama constante de rapidez. Importante, ¿cuáles serán esas unidades de la constante de rapidez? Como lo vamos a ver en un momento más adelante, básicamente esas unidades dependen del orden global de reacción.
Importante, ese orden global es la suma de estos órdenes de reacción. Muy importante para efectos de examen. Tienen que leer muy bien los enunciados. Si el enunciado les solicita cuál es el orden de reacción con respecto a A, cuál es el orden de reacción con respecto a B, o cuál es el orden global de reacción. Vean que de las 5 opciones que les ponen como respuesta, fijo, van a venir las 3. Por eso hay que leer muy bien el enunciado para poder responder adecuadamente. Okay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo podemos analizar esto de la ley? ¿Cuál será el orden de reacción con respecto a un reactivo, con respecto a otro? Entonces, como les dije al inicio, básicamente lo que nosotros tenemos aquí es la comparación de experimentos. Centrémonos inicialmente solo con el experimento 1. Entonces, vean que eso consiste en un solo experimento en el cual la concentración inicial del primer reactivo del ion amonio es de 0,0100 mol por litro. Esa M mayúscula significa molar, mol por litro. Mientras que la concentración inicial del ion nitrito es de 0,200 mol por litro. Entonces se hace el experimento y se observa que la velocidad inicial es esta, 5.4 por 10 a la menos 7. Listo, se acabó el experimento, agarro un recipiente nuevo y vuelvo a mezclar los dos reactivos. Pero ahora voy a modificar. En este caso, voy a modificar únicamente la concentración de uno de los dos reactivos. Evidentemente podría modificar las dos, pero el asunto es mantener constante un valor y modificar una sola variable. Entonces, en este caso, se observa que se mantiene igual si comparamos el experimento 1 con el experimento 2, la concentración del ion nitrito se mantiene igual, lo que se cambia es la concentración del ion amonio. Entonces, observemos que el experimento es igual, o sea, imagínense ustedes en el laboratorio, tienen un recipiente, en ese recipiente echan una disolución con ion amonio y luego en ese mismo echan una disolución con ion nitrito. De alguna forma experimental, como mencionamos en el video anterior, se determina la velocidad inicial. Listo. Experimento 2. Hacen lo mismo, pero ahora echan el doble de ion amonio. Entonces ahí tienen el doble de la concentración. Ok. Y vuelven a medir la velocidad inicial. Observen que en este caso se tiene el doble de la velocidad con respecto al experimento 1. El experimento 3 vuelven a duplicar el valor del ion amonio. Y vean que se vuelve a duplicar el valor de la velocidad. En el caso de los experimentos 4, 5 y 6, la concentración de ion amonio se mantiene igual. Entonces vean que recuerden, el curso de química no busca solo aprender cosas de memoria, si bien la memoria es muy importante, también busca interpretación, análisis. Entonces aquí hay 6 experimentos, que de nuevo imaginémonos que estuvieron en el laboratorio. Es como tener una bureta con algo que tenga ion amonio y otra bureta que tenga algo con ion nitrito. Se mezclan, nada más que cada experimento, en cada Erlenmeyer, por decirlo así, va a haber una concentración diferente. Ahora, en el caso del experimento 4, 5 y 6, en el Erlenmeyer 4, 5 y 6, la cantidad, la concentración de ion amonio es la misma. La que va a cambiar es la de ion nitrito. Entonces, observemos que en este caso particular, si comparamos el experimento 4 y 5, lo que se duplicó fue solo el ion nitrito. ¿Qué pasó con la velocidad inicial? También se duplicó. Entre el experimento y 5 y 6 se volvió a duplicar el ion nitrito, la velocidad inicial también se duplicó. Entonces vean que básicamente cuando hablamos de ley de velocidad, lo que tenemos que hacer es comparar entre experimentos. Si hiciéramos cálculos o análisis de expresión de velocidad o de la velocidad de consumo de un reactivo o la velocidad de formación, rapidez de formación de un producto, se haría con un solo experimento varios datos. Aquí lo que estamos haciendo es comparando experimentos. Entonces, básicamente, aquí podemos observar, en el caso anterior se comparaban los primeros 3, aquí al final estamos comparando el experimento 4, 5 y 6. ¿Qué significa esto que hemos estado mencionando? Básicamente, que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del ion amonio y también es directamente proporcional a la concentración del ion nitrito. A los dos. Esto se puede expresar como la ecuación. Recordemos que cuando tenemos algo que es directamente proporcional,
Una manera de convertirlo en ecuación es poniendo una igualdad y poniendo una constante, lo que conocemos como constante de velocidad. Ahora, detalle importante, en este caso, según los datos que nosotros teníamos, cuando se duplicaba una concentración, se duplicaba la velocidad. Es como que la relación fuera 1 a 1. Duplico esto, la concentración de ion amonio, duplico la concentración la rapidez. Luego duplico la concentración de ion nitrito, se duplica la velocidad. Vean que la relación es 1 a 1. Por eso se dice que en este caso, en esta ecuación, la ecuación es de orden 1 respecto al ion amonio, es de orden 1 con respecto al ion nitrito, y el orden global sería 2. Esta reacción es una reacción de orden 2. Entonces es importante que quede claro. Y esta expresión se conoce como ley de velocidad y que es la constante de velocidad. También hay que determinar la constante. Vean que en este caso, a punta de análisis, sin necesidad de aplicar ahorita ningún ejercicio matemático, pudimos sacar los órdenes de reacción. Pero ¿y en el caso de la constante? En el caso de la constante, básicamente lo que podemos hacer es, ya sabemos que es de orden 1 con respecto a un reactivo, de orden 2 con respecto a otro. Escoger un solo experimento. Entonces, por ejemplo, se escoge el experimento 1. Entonces, se agarra la concentración de ion amonio, se agarra la concentración de ion nitrato y lo vamos a incluir aquí. Sustituyo el valor de concentración del experimento 1, aquí el experimento 1 también. La velocidad también la sacamos del experimento 1 y se puede despejar acá sin problema. De esto vamos a hacer ejercicios más adelante, simplemente para ir entendiendo esta expresión de ley de velocidad, ley de rapidez y también cómo se pueden resolver ejercicios. Ok, muy importante, una ley de velocidad muestra la relación entre la velocidad de la reacción y las concentraciones de los reactivos. Los exponentes indican el orden de la reacción con respecto a cada reactivo. Entonces ahí lo podemos ver, que es de primer orden respecto al ion amonio, de primer orden respecto al ion nitrito. El orden general de la reacción puede encontrarse adicionando los exponentes de los reactivos, es decir, que es de segundo orden general, tal como dijimos anteriormente. Ok, ahora, de forma puntual, nos ponen esa reacción en el examen, queremos sacar la ley de velocidad, la ley de rapidez. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen 3 experimentos. Se ponen las concentraciones de cada uno de los reactivos y se comparan las rapideces iniciales. Entonces, en este caso, podemos poner la expresión global. Sabemos que la velocidad, la rapidez va a ser igual a una constante, la concentración de un reactivo, la concentración de otro reactivo, elevada a algún exponente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más adelante vamos a ver que hay una forma matemática de tratar los datos. Ahorita quiero que lo hagamos a punta de análisis, entender. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a comparar, en este caso, cuando se mantiene la concentración de dióxido de cloro constante y se duplica la concentración de flúor. Entonces, eso significa que vamos a comparar el experimento 1 con el experimento 3. ¿Y había que empezar por ese? No necesariamente, simplemente vamos a empezar por ese. Entonces, vean que yo siempre voy a iniciar con algún experimento, en este caso con el 1, y comparo. Ok, el 1 con el 2, veo que la concentración de flúor es la misma, la que cambia es la de óxido de cloro. El 1 con el 3, la que cambia, se mantiene igual a la de flúor, pero la que cambia va a ser la de óxido de cloro. ¿Por qué no comparo el 2 con el 3? Que podría ser una pregunta súper válida. Porque las dos concentraciones cambiaron. Entonces, vean que en un experimento, y esto en general en ciencia, lo que se trata, no siempre se logra, es mantener todo constante y modificar una sola variable para ver cuál es el efecto de esa única modificación en el resultado. Entonces, en este caso, por eso comparamos el 1 con el 2 y el 1 con el 3. Entonces, primero vamos a hacerlo 1 con 3. Flúor se duplica, óxido de cloro se mantiene. Observemos que qué pasa con la velocidad, se duplicó. Entonces, esto implica que al duplicarse, la relación entre flúor, concentración de flúor y rapidez es 1 a 1.
eso implica que el orden de reacción con respecto al flúor es de 1. Punto. Y alguien puede decir, pero y así sin hacer matemática. Vean que eso es muy importante tenerlo claro. Muy probablemente la mayoría de ustedes ya lo tienen, pero es importante mencionarlo por aquello. Al fin y al cabo, la matemática es un lenguaje. Entonces, si uno lo expresa con palabras, tal como lo acabamos de hacer, se observa que si se mantiene igual la concentración del reactivo dióxido de cloro, al duplicar la concentración de flúor, se duplica la rapidez, de forma que la relación es 1 a 1, por lo tanto se concluye que es de orden 1 respecto al flúor. Es completamente válido. También se puede hacer un ejercicio matemático que vamos a ver más adelante, que igual es completamente válido, pero lo estamos expresando en el lenguaje matemático. Que de nuevo es algo muy sencillo, pero se les puede explicar cuando los números no son tan sencillos. Vean que en este caso, comparar el experimento 1 y 3 es muy fácil. Se ve muy fácil que algo se duplica y el otro se duplica. Cuando no es tan fácil de verlo, como en la vida real, es mejor aplicar una operación que, insisto, vamos a ver más adelante. Ahora, si comparo el 1 con el 2, vean que la concentración de flúor se mantiene igual. Lo que se cuadruplica es el flúor. ¿Qué pasa cuando se cuadruplica la concentración de dióxido de cloro? ¿Qué pasa cuando cuadruplico la concentración de dióxido de cloro? Vean que se cuadruplica la rapidez. Y ojo, de nuevo es parte del análisis, entonces a veces empiezan con, entonces debe ser de orden 4, debe ser de orden 2, etc. No, vean que la relación es igual 1 a 1. Multiplico por 2 en un lado y en el otro lado también se multiplica por 2. La relación sigue siendo 1 a 1, por lo tanto, aunque se cuadruplique, vean que sigue siendo 1 a 1 y por lo tanto vamos a decir que es de orden 1 respecto a óxido de cloro. Entonces, es más, con estos datos, ¿qué pasaría si yo triplicara, mantengo constante la concentración de cloro, pero triplico la concentración de flúor? Ahí no está expresado en los datos, pero ¿qué pasaría? Y como la relación es 1 a 1, es decir, como es de orden 1 respecto al flúor, si yo triplico el flúor, la rapidez se va a triplicar. Siempre 1 a 1. Entonces, vean que acabamos de ya descubrir cuál es el valor de X y Y y lo ponemos en la expresión. Ahora, ¿qué haríamos para determinar K y determinar la velocidad? Insisto, lo vamos a ver en un momento, pero básicamente la velocidad va a ser variable, obviamente depende del experimento. Pero para obtener el valor de K, básicamente escogemos, por ejemplo, el experimento 1 y entonces el punto 10 mol por litro lo sustituimos aquí en flúor. El valor de 0,010 mol por litro de dióxido de cloro lo sustituimos aquí. Y usando los mismos valores del experimento 1, esta rapidez de 1.2 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo o mol por litro sobre segundo, lo sustituimos ahí. Entonces, todos serían valores numéricos, mandamos a dividir las concentraciones y tendríamos el valor de la constante. Se supone que no importa si es el experimento 1, el experimento 2 o el experimento 3, la constante va a ser la misma. Detalle importante, si hacemos esto, que insisto, más adelante vamos a ver un ejemplo más numérico, vean que en realidad siempre se usa el mismo experimento. He visto muchos casos donde para la concentración de flúor agarran la del experimento 1, para la del dióxido de cloro agarran la del 2 y la velocidad agarran desde el 3. Entonces obviamente eso les va a dar súper mal porque para hacer esa sustitución tiene que ser los valores de un mismo experimento. Ok, importante también cuando se habla de leyes de velocidad, entender que las leyes de velocidad son determinadas experimentalmente. Entonces todos esos datitos que se les daría en caso de preguntas del examen son determinados experimentalmente. Entonces, eso implica que los órdenes de reacción no siempre dan tan bonitos, no siempre dan 1, 2, 3, muchas veces dan fracciones, incluso con números negativos en algunos casos muy particulares. Pero, insisto, eso se debe a el experimento. Recordemos que en ciencia, en ingeniería, el experimento es el que manda. Siempre y cuando uno no esté haciendo algo malo, el experimento va a ser el que nos dice, el que nos debe de guiar. Ok, importante, el orden de la reacción siempre es definido en términos de la concentración del reactivo, no del producto. Y la orden de un reactivo no está relacionado
con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la ecuación química balanceada. Entonces, en este mismo caso, ahí tenemos los valores. Vean que el dióxido de cloro tiene un 2 como coeficiente, pero es de orden 1 respecto a ese mismo reactivo. Por lo tanto, no, un valor no define al otro. A veces, como por batear, uno podría decir, yo veo la expresión, listo, debe ser de orden 1 respecto al flúor porque tiene un 1 y de orden 2 respecto al dióxido de cloro porque tiene un 2. Y eso no es cierto. Por eso, una cosa son los coeficientes, otra los órdenes. Ok, ahora vamos con otro ejemplo. En este caso, igual 3 experimentos, pero vamos a llegar, me parece en este ejemplo en particular, hasta el final. Igual más adelante vamos a hacer otros ejemplos. Nos preguntan, nos dice, determine la ley de la velocidad y la constante de velocidad de la siguiente reacción con los siguientes datos. Entonces tenemos ahí los dos reactivos. Vean que lo que nos interesa son los reactivos. Como se dijo anteriormente, lo que vamos a comparar son experimentos. Ahora, esta sería la expresión numérica. La velocidad va a ser igual a la constante cinética por el primer reactivo con orden de reacción X, segundo reactivo con orden de reacción Y. Entonces, en este caso particular, vamos a comparar primero cuando se duplica el ion yoduro, la concentración de yoduro, que va a pasar con la velocidad. Y esto es muy importante, compañeros, puesto que vean que no siempre están, los datos no se presentan tan bonitos como comparo 1 con 2 y luego 1 con 3. Es como poder leer los datos de la tabla adecuadamente. ¿Qué significa eso? Vean que inicialmente, si empezamos leyendo la tabla y vemos, ok, el experimento 1 con el 2, ok, vamos a ver. Veo que aquí está 0.08, 0.08, pero aquí pasó de 0.034 a 0.017, entonces uno empieza, uy, es que ahí estoy dividiendo, y se hace en un mundo, y simplemente veanlo más bien como de abajo para arriba. Ahí, si comparo el 2 con el 1, ahí lo que estoy haciendo es duplicando la concentración de yoduro. Entonces, si comparamos como base el 2 y subimos hacia el experimento 1, vemos que la concentración de ion yoduro se duplica. ¿Qué pasa con la velocidad? También se duplica. Igual, ¿qué pasa si lo vi al revés, de 0.34 a 0.17? Y es lo mismo. Ahí estaríamos viendo que si yo reduzco a la mitad la concentración, la rapidez inicial se reduce a la mitad. Como sea, el asunto es que la relación, observen que es 1 a 1. Por lo tanto, podemos decir sin problema que es de orden 1 respecto al ion yoduro. Otro detallito también que hay que tener mucho cuidado, más con cosas matemáticas, el problema a veces ni siquiera es el concepto, es como detalles que uno se pierde, como cuál es el valor de X y el valor de Y, porque a veces, ahorita lo vamos a resolver, ya vamos a ver cuál es el valor de X, pero ¿qué pasa si el valor de Y es 1 y el de X es 2? Y al final me confundo, ¿cuál era el que tenía el X, el yoduro o el persulfato? Entonces es como hacerlo muy ordenado. Para al final, si me preguntan cuál es el orden de reacción con respecto al persulfato, tener muy claro que el persulfato, el orden de reacción era X. Entonces, como para no confundirnos y perder puntos por detallitos ahí medio sin gracia, por decirlo de alguna manera. Ok, ahora vamos a comparar el experimento 2 con el experimento 3. Observemos que la concentración del ion yoduro se mantiene igual. Lo que se duplica es la concentración del ion persulfato. En este caso, duplico la concentración, se duplica la velocidad. De igual forma, vemos que va a ser de orden 1 respecto al persulfato. Vean que en este caso, por eso no es como indistinto saber si el persulfato era X o Y, pero si X y Y tienen valores diferentes, es muy importante tener claro a cuál pertenecía, a cuál de los reactivos. Y entonces, ahí tenemos la expresión. Ahora, ¿qué pasa? Vean que esta expresión está incompleta. Yo ocupo saber el valor numérico de la constante cinética. En ese caso, básicamente, mando a dividir las concentraciones. Ahí puedo ver que la constante va a ser igual a la rapidez sobre las distintas concentraciones. Ojo, para hacer eso, ya tengo que haber tenido los valores de X y Y. Y si lo hago con X y Y, tendré una ecuación con 3 incógnitas. Por eso primero necesito saber cuál es X y cuál es Y. Y simplemente sustituyo, como he dicho anteriormente. Vean que en este caso se escogen los valores del experimento 1. Y en ese caso
Sustituimos aquí la rapidez. Vean que esta unidad no se confunda, en el primer video lo habíamos mencionado, es molar sobre segundo, es decir, mol por litro sobre segundo. Agarramos la concentración de ion persulfato, 0,08 molar, mol por litro, y 0,034 molar, mol por litro. Y en este caso, observemos, hagamos un análisis dimensional, a ver qué se cancela, qué nos queda. Básicamente, la constante nos va a dar un valor de 0,08 molar a la menos 1, segundos a la menos 1. Y es muy importante ver cómo se expresa eso. Eso, si quisiéramos verlo como una fracción, sería como 1 sobre molar y abajo también segundo. O lo que sería lo mismo, ya que molar era mol sobre litro, esas mismas unidades pueden ser litro sobre mol por segundo. Más adelante vamos a ver igual ejercicios con esto de las unidades. Es básicamente para que no se confundan, que si me lo ponen de una manera o me lo ponen de otra, no haya ningún problema. Otro detalle, las unidades de la constante van a variar dependiendo del orden de reacción. No es lo mismo si la reacción es de orden 1, de orden 2, de orden 3, las unidades no van a ser iguales. Por eso, una pista que siempre, si quisiéramos o vamos a ver cuál es el orden de reacción y ya nos dan la constante, las unidades que nos dan es una pista muy importante. Ok, ahora, en este caso, hagamos un análisis. Tengo un único reactivo, ese único reactivo se descompone en productos. Vamos a decir que es de segundo orden y vamos a decir que se triplica la concentración de A. Y entonces, pregunta típica de examen, ¿qué pasará con la rapidez? La rapidez se triplicará, se quintuplicará, se aumentará en un factor de 6 o aumentará en un factor de 9 o no pasará absolutamente nada. Entonces, básicamente, pausen el video, traten de analizarlo y respondan. Ok, una vez que ya lo analizaron, vamos a comparar las respuestas. Ojo, un detalle importante, vean que este tema, si bien es muy numérico, también es de análisis. No me canso en insistir en el hecho de que hay que analizar, hay que entender. Es muy importante, obviamente, también saber hacer la aritmética, los cálculos, los ejercicios, pero es de igual importancia el entender qué pasa, poder responder preguntas de este tipo. Vean que en este caso es de orden 2, significa que la rapidez va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración de A elevado a la 2. Entonces, vean que cuando está elevado a la 1, si yo duplico A, como imaginémonos la ecuacióncita, si duplico A, se duplica la rapidez. Pero ¿qué pasa si es de orden 2 y triplico la concentración? Es como que yo ponga, como que algo esté elevado al cuadrado, una expresión entre paréntesis al cuadrado, y lo que está dentro del paréntesis lo multiplico ahora por 3. Entonces es básicamente que ese 3 también va a estar elevado al cuadrado. Entonces 3 elevado al cuadrado nos daría 9. ¿Qué significa eso? Básicamente que una reacción de segundo orden, que el reactivo se triplica, la rapidez va a aumentar en un factor de 9. Ahora, aquí lo podemos analizar con un poco más de detalle. Y utilizamos el ejemplo de esta reacción, donde pasamos de este hidrocarburo que se rompe a esta especie. Entonces, básicamente vamos a decir que esto ocurre o es una reacción de segundo orden. Entonces, evidentemente, la rapidez va a ser igual a una constante por la concentración del reactivo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo duplicara, básicamente es como que yo meta un 2 y ese 2 va a estar elevado a la 2. Entonces, siempre que tenga un orden 2 es como un n a la 2. Entonces, ¿qué pasa si yo duplico la concentración? Y es como que hay un 2 elevado a la 2, eso nos da 4. ¿Qué pasa si triplico la concentración? Es como que hay un 3 elevado a la 2, es decir, la rapidez aumenta 9 veces. Obviamente estos valores es suponiendo un valor de cada uno, pero lo que quiero decir es básicamente que la relación se va a ocurrir. Básicamente, si yo triplico algo y la reacción es de orden 2, vamos a aumentar la rapidez 9 veces. Ahora,
vamos a hacer un ejercicio numérico, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar algunas herramientas matemáticas. No quiero que se asusten, igual van a ser muy sencillas. Lo más complejo que vamos a utilizar son logaritmos, pero nada del otro mundo. En este caso, que simplemente vamos a leer el ejercicio y vamos a ver otra forma de resolverlo. Entonces, nos dice que se lleva a cabo la descomposición de yoduro de hidrógeno a 443 grados Celsius según la siguiente reacción. Entonces, de hecho, es una reacción que ya hemos estudiado anteriormente. Nos dice que 2 moles de yoduro de hidrógeno se descompone en 1 mol de yodo y en 1 mol de hidrógeno. Nos menciona que al monitorear la concentración de reactivos se obtienen los siguientes resultados. Entonces, vean que aquí lo que estamos comparando son experimentos. En el video anterior, donde igual analizamos esta reacción, lo que hacíamos era una sola reacción, varias concentraciones de yodo o de hidrógeno o de yoduro de hidrógeno, y se veía cómo se daba la gráfica. En este caso, lo que hacemos son experimentos individuales, comparando solo la rapidez en un cierto rango. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, importante, aquí nos están preguntando, obviamente, cuál es el orden de reacción, cuál es la constante de rapidez, escribir la ley de rapidez, y muy importante también, nos preguntan por cuál es la rapidez de reacción en una concentración específica. Nos dicen, en esta concentración, ¿cuál será la rapidez? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Idealmente, por favor, pausen el video, traten de resolverlo y luego podemos comparar. Ok, entonces en este caso, básicamente lo que vamos a hacer es comparar los valores, comparar los experimentos. Entonces recordando, el enunciado que teníamos es básicamente esta expresión, todo en estado gaseoso. Y vamos a comparar el experimento 1, aquí obviamente pueden verlo de los minutos anteriores, pero en este caso el experimento 1, el experimento 2 y el experimento 3. En este caso vamos a hablar de la concentración del único reactivo que hay, que sería la del yoduro de hidrógeno. Entonces, en este caso particular es muy importante entender qué es lo que estamos haciendo. Observemos que la concentración del experimento de 1 sería 0,020 mol por litro, la del experimento 2 0,010 mol por litro y la del experimento 3 sería 0,0050 mol por litro. En el caso de las rapideces, que todas las unidades serían molar sobre litro, es decir, mol sobre litro segundo, sería 1,2 por 10 a la menos 2, 3,0 por 10 a la menos 3 y 7,5 por 10 a la menos 4. Todo como mol sobre litro segundos, mol sobre litro segundos, mol sobre litro segundos. Obviamente, en el caso del cuadrito, en el encabezado hay que poner las unidades, ya que este es un diagrama rápido, pues no lo puse de esa forma, pero importante a la hora, qué sé yo, de ir al laboratorio, poner datos de forma un poquito más seria y ordenada, recordar que las unidades no se repiten, sino que se ponen en el encabezado. Ok, en fin, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a comparar qué es lo que está ocurriendo. Vean que en este ejemplo en particular, solo estoy modificando las concentraciones de un reactivo. Entonces ahí pueden empezar como algunas dudas de cómo resolver este ejercicio. Vamos a ver que no tiene mayor complicación, es simplemente hacerlo con calma. Importante acotar, en realidad este ejercicio se puede resolver sin ningún problema con el análisis que hicimos de qué pasa si duplico, qué pasa si triplico, etcétera. Pero vamos a hacerlo de forma matemática. Digamos que eso del análisis no me termina de entender cómo hacerlo, entonces utilicemos el lenguaje matemático para responder y resolver este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, vamos a expresar, bueno, primeramente, la ley de rapidez. Vamos a decir que la velocidad, que la rapidez va a ser igual a la concentración del único reactivo elevado a la x. Y vamos a comparar el experimento 1 con el experimento 2. Nada del otro mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente, esto que está en azul es global. En rojito
voy a escribir la expresión del experimento 1. ¿Qué significa? Básicamente tendría la rapidez del experimento 1, que va a ser igual a la concentración de yoduro hidrógeno en 1 a la X. Bueno, un detalle importante que no escribí, pero obviamente es muy importante, la constante. Sin eso no tendríamos la igualdad. Ahora, ¿qué quiero decir? Obviamente, el valor de K es indistinto en el experimento 1, 2 y 3, pero la rapidez sí cambia y la concentración de un experimento a otro va a cambiar. Entonces, en rojo está para el experimento 1, en verde lo vamos a hacer para el experimento 2. Ahí tendríamos la rapidez 2, concentración 2 elevado a la X. Vean, un detalle importante es más, voy a poner también X en negro, porque no importa si es el experimento 1, el 2 o el 3, el valor de X, es decir, el orden de reacción va a ser el mismo, al igual que la constante. Y finalmente, en anaranjado, la rapidez 3 con la concentración 3, manteniéndose el orden de reacción y la constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos matemáticamente para resolver este ejercicio? Insisto, perfectamente se puede hacer el análisis. Bueno, si comparo el 1 con el 2, vemos que uno se duplica, pero la rapidez cambia de otra manera, etc. Entonces, como número 1 queremos ver otro método de resolverlo, y número 2, puede que no sea tan intuitivo el análisis en este caso, como que se nos dificulte un poquito, entonces lo vamos a hacer con esta otra metodología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a agarrar el experimento 1 y 2, los que queremos comparar, y los vamos a dividir. ¿Qué significa eso? Significa que voy a dividir la rapidez 1 entre la rapidez 2. Y eso va a ser igual, lo de arriba es básicamente la expresión del experimento 1. La constante por la concentración 1 con el orden de reacción. Y abajo, en el denominador, pondríamos la concentración de la misma sustancia, pero en el experimento 2. Y en este caso, nos queda la constante y X. ¿Qué logramos hacer cuando dividimos? Vean que hay unas cosas que se mantienen exactamente igual. La constante y la constante seguirían. Entonces, observemos que en este caso, esto nos quedaría de la siguiente forma. Evidentemente, tendríamos R1, tendríamos la concentración 1. Y tendríamos también la concentración 2 y R2. Pero vean que matemáticamente lo vamos simplificando. Si el exponente es el mismo en el numerador y en el denominador, lo podemos sacar a factor común. Nada que no se haya visto en el colegio, simplemente leyes de potencia. Ok, ahora ¿qué hacemos? Yo quiero despejar la X. Vean que eso de R1 y concentración 1 son valores numéricos que yo puedo sacar perfectamente de la tabla. Pero, ¿y el X? Véanlo así. Vamos a poner los numeritos. Al fin y al cabo, R1 y R2 son simple y llanamente números. Entonces, ¿qué es R1? Va a ser la rapidez del experimento 1. Es decir, 1.2 por 10 a la menos 2 molar sobre segundo. R2, la rapidez del experimento 2, 3,0 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo. Eso va a ser igual a la concentración del reactivo en el experimento 1, 0.020 molar, sobre la concentración del reactivo en el experimento 2, 0.010 molar a la X. Vean que en este caso las unidades se están cancelando. Todos son números. Es más, eso lo puedo expresar como un número, lo vamos a hacer de una vez. En este caso es 1.2 elevado por 10 a la menos 2 dividido entre 3 por 10 a la menos 3. Eso que tenemos a la izquierda nos da
un valor de 4. Y eso va a ser igual, lo que está entre paréntesis, lo dividimos 0.020 entre 0.010 y eso nos da un valor de 2 a la x. Vean que es una ecuación. Ahora, el asunto es cómo carajo se despejaba cuando la incógnita estaba como exponente. En ese caso, vamos a utilizar las reglas de logaritmos. Entonces, simplemente, teniendo esto aquí bien claro, vamos a sacar logaritmo a ambos lados. Entonces, ¿en cuál base? La que sea, el más común o el más sencillo. Bueno, no necesariamente el más sencillo, el más común sería el logaritmo en base 10. Entonces, saco el logaritmo a la izquierda de la ecuación, saco el logaritmo a la derecha de la ecuación. Ok, pero igual, ¿cómo despejo la x? Porque la x sigue arriba. Aquí ya entran las leyes de logaritmos. En este caso, cuando eso ocurre, perfectamente el x se puede poner acá. Si no me creen, busquen, repasen el tema y van a ver que es cierto. Es decir, que esta expresión perfectamente se puede poner como que logaritmo de 4 es igual a x por logaritmo de 2. ¿Y qué hago ahora? Y pues mando a dividir ese logaritmo a la derecha, lo mando a dividir a la izquierda. Y entonces nos quedaría que logaritmo de 4 dividido entre logaritmo de 2 es igual a x. Ahora, aquí nos podemos poner pues, como a recordar las clases de matemáticas si gustan ver. Ya bueno, entonces eso sería como logaritmo en base 2 de 4. O entonces podría ponerlo como una fracción, etcétera. Ok, al fin y al cabo, lo que quiero que entiendan es que es un número. Si ustedes agarran logaritmo de 4, ponen la calculadora, eso es un número. Aunque se extrañen, es simplemente un número. Como al ver letras, no se asusten, que veo que pasa muchísimo. Es como que ustedes pongan la raíz de 2. La raíz de 2 es un número, punto. No hay nada que estresarse. Entonces, simplemente entender que este valor de x va a ser el logaritmo de 4 dividido entre el logaritmo de 2. Y eso nos da un valor de 2. Ahora, vean que, insisto, no hay que estresarse en la parte numérica o más allá de reglas de logaritmos, es simplemente entender que el logaritmo de 4 es un número, el logaritmo de 2 es un número, al dividir esos dos números nos da 2. Punto. ¿Qué significa esto? Significa que esta reacción que habíamos puesto al inicio en color azul, simplemente nos va a decir que es la constante, concentración, a la 2. Punto. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, nos falta algo importante. Básicamente, tenemos que saber ahora cuál será el valor de la constante. ¿Qué hacemos? Como vimos al inicio o anteriormente en este video, vamos a escoger algún valor del experimento. Él puede ser el 1, el 2 o el 3. Se supone que en principio nos debería dar básicamente lo mismo. Vamos a escoger el experimento 1. ¿Qué significa? Que estos valores del experimento 1 los vamos a meter en esta expresión. Y entonces, recordando esto, tenemos entonces que la rapidez es 1.2 por 10 a la menos 2 mol por litro. Esto es igual a la constante K que quiero averiguar. Vamos a poner la concentración de hidrógeno. En este caso la concentración es de 0.020 mol por litro a la 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente mandamos a dividir esto. Vean que aritméticamente es muy sencillo. Ahí lo que hay que tener cuidado es con las unidades. Porque repito, las unidades son, dependiendo si es de orden 1, de orden 0, de orden 2, las unidades de la constante cinética van a cambiar. Entonces, en este caso, simplemente vamos a decir que nuestra constante va a ser 1.2 por 10 a la menos 2 mol sobre litro sobre 0.020 al cuadrado mol al cuadrado litro al cuadrado. Entonces vean que haciendo ese análisis la constante nos va a dar un valor de 30 litro sobre mol segundo. Y es más, vean que justo en el ejemplo anterior a este,
era una reacción de orden 2. Y vean que curiosamente nos dio las mismas unidades. Y alguien va a decir como, no suave, las unidades eran diferentes. Las unidades que nos daban eran 30 molar a la -1, segundo a la -1. Era lo que yo les dije, que es exactamente lo mismo que decir que es 30 mol por litro a la -1, segundo a la -1. O lo que es exactamente lo mismo que decir 30 con 1 sobre molar segundo. O lo que es exactamente lo mismo que decir 30 mol por litro al revés. ¿Por qué al revés? Porque es molar abajo, mol por litro, segundo abajo. Entonces vean que todas esas son formas de expresar correctamente las unidades de la constante cinética de orden 2. Ahora, ¿qué habría que hacer en este caso como para ya expresar final y correctamente la ecuación? La ley de rapidez, que la rapidez es igual a 30 litros sobre mol segundo por la concentración del yoduro de hidrógeno al cuadrado. Y ahí está expresada perfectamente. Ahora, en este mismo ejemplo nos preguntaban por cuál es la rapidez de reacción a una concentración específica. Básicamente, una vez que tenemos esto, nos dicen, pero ¿cuál será la rapidez si la concentración es de 0,00020 mol por litro? Si esta fuera la concentración, ¿cuál será la rapidez? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es simplemente poner ese valor en la ecuación. Es decir, simplemente introducimos este valorcito acá, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 30. Vamos obviamente cuidando que las unidades se cancelen y se maneje adecuadamente, pero básicamente en ese punto particular la rapidez sería de 1.2 por 10 a la -4 mol por litro segundo o molar sobre segundo, como quieran ver. Pero eso es lo que quiero que entiendan. Si me dicen, bueno, ya tengo la ley de rapidez, con esta concentración, ¿cuál sería la rapidez? Listo, simplemente sustituirlo en la fórmula. Y de esta manera, básicamente, ya hicimos este ejercicio. A continuación, vamos a hacer otro. Es el mismo procedimiento, pero entre comillas es más complicado. ¿Qué tiene de más complicación? Que ahora no va a ser un reactivo, van a ser dos. De forma que el siguiente ejercicio que vamos a realizar es con dos reactivos. Es la reacción entre 2 moles de monóxido de nitrógeno más oxígeno molecular para dar 2 moles de dióxido de nitrógeno. En este caso, observemos que también vamos a tener la comparación de 3 experimentos. Para efectos de examen, generalmente lo que se comparan son 3 o 4 experimentos a lo sumo. Vean que incluso en el ejemplo anterior con comparar 2 ya era suficiente, pero eso era porque era solo un reactivo. En este caso, cuando son 2 reactivos, sí se ocuparía mínimo 3 experimentos para comparar, ya lo vamos a ver. Y de nuevo, como dije anteriormente, podríamos hacer el análisis sin matemática. Podríamos ver, ok, si comparo el experimento 1 y 2, veo que se triplicó la concentración. ¿Qué pasa con la rapidez? Pero ahora, si comparo el 2 y el 3, veo que la de oxígeno se mantiene igual, pero se duplicó la de monóxido. ¿Qué pasó con la rapidez? Entonces, puedo hacer ese análisis que es perfectamente válido, o, como lo vamos a hacer a continuación, utilizando herramientas matemáticas para llegar, no sé si más fácilmente, pero al menos más como directamente, podemos verlo de esa manera. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se resuelve ese ejercicio utilizando la comparación numérica entre experimentos. Nuevamente vamos a realizar el ejercicio paso a paso. Entonces, simplemente como recordatorio, vamos a decir que esta es la ecuación: 2 moles de monóxido más 1 de oxígeno produce 2 moles de dióxido de nitrógeno. En este caso vamos a comparar la concentración de óxido de nitrógeno, que sería en mol por litro o molar. Oficialmente debería expresarse como mol por litro. Por simple facilidad voy a poner molar, entendiendo que se supone está en desuso, pero nos funciona bastante. Luego la concentración de oxígeno, igual unidades de molaridad. Y luego la rapidez
inicial en cada caso, que va a estar en unidades de molar por segundo. Okay. Entonces, en este primer apartado, vamos a decir que la concentración es de 1, por 10 a la menos 4. Este también es de 1 por 10 a la menos 4. La rapidez es de 2.8 por 10 a la menos 6. En el segundo experimento sería igual, la misma concentración de monóxido. Lo que pasa es que se triplica la concentración de oxígeno. Y vemos que la rapidez pasó a ser 8.4 por 10 a la menos 6. Y finalmente vamos a tener que se duplica la concentración de monóxido de nitrógeno. La de oxígeno queda exactamente igual. Y lo que va a ocurrir es que la rapidez pasa a ser 3.4 por 10 a la menos 5. Entonces, en este caso es analizar. Ojo, en principio diríamos, ay, pero en el experimento 3, qué extraño, disminuyó. Ojo, cuidado con eso. Vean que pasó de ser por 10 a la menos 6 a la menos 5. Por eso menciono que en algunos casos no puede ser tan intuitivo el análisis. Perfectamente hay gente que dice, ah, sí, listo, ya con solo verlo tengo los órdenes de reacción. Pero podría ser que no. Por eso lo vamos a hacer paso a paso, siguiendo las reglas matemáticas que vimos anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es comparar el experimento 1 con el experimento 2. Nada más. Entonces, recordemos, de forma global vamos a tener que la rapidez va a ser igual a una constante multiplicado por la concentración de un reactivo a la X por la concentración del otro reactivo a la Y. Puede ser X, puede ser Y, puede ser, a mucha gente en este tema le gusta ponerlo como N y M. No lo voy a poner así porque cuando hablo suena muy parecido. ¿Qué dijo? Dijo N, dijo M. Entonces mejor X y Y, que sí suenan bastante diferentes. Pero, en fin, es una variable ahí, una letra que puede ser cualquiera. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comparar el experimento 1 con el experimento 2. Ahora, ¿por qué ese? Porque la concentración de monóxido de nitrógeno es igual y la de oxígeno es diferente. Entonces lo podemos dividir sin ningún problema. Ahora, alguien puede decir, pero ¿y cuál pongo? La del 1 arriba, 2 abajo, 2 abajo, 1 arriba. Es lo mismo. Generalmente se les dice que pongan la concentración mayor arriba para manejar números enteros, pero en realidad no tiene mayor problema. Qué sé yo, no es lo mismo 1 entre 3 que 3 entre 1. Entonces, generalmente se prefieren los valores grandes arriba para que los números sean enteros y no fraccionarios. Numéricamente da lo mismo, así que no se estresen tampoco por eso. Entonces, en este caso particular, vamos a poner la rapidez o aquí lo podemos ver, vamos a poner a dividir las reacciones de una vez, las expresiones de rapidez de una vez. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a poner, por ejemplo, que la rapidez 2 va a ser igual a la constante por la concentración de un reactivo 2 igual a la X por la concentración del otro reactivo, pero sería en el experimento 2 a la Y. ¿Por qué no le pongo la constante 2? Porque la constante es la misma en todos los ejercicios. Okay. Eso lo voy a dividir entre otro experimento, entre el 1. R1 va a ser igual a la constante, la concentración de este reactivo por el experimento 1, la concentración del otro reactivo por el experimento 1. Insisto, ¿por qué puse el 2 sobre el 1 y no el 1 sobre el 2? Da lo mismo. Numéricamente, matemáticamente es despejar una incógnita, va a dar igual la ruta. Simplemente insisto que si comparamos comparaciones, estas son iguales, estas son las que cambian, esta es numéricamente mayor y se recomienda para fines de manejar números más bonitos poner el mayor arriba. Punto. Ahora estoy haciendo eso. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar cuáles son valores iguales. Sí, evidentemente la constante es la misma, K se va con K, pero observemos, como acabo de decir, que las concentraciones de monóxido de nitrógeno son las mismas. Es decir, que toda esta expresión y toda esta se cancelan. Entonces vean qué belleza, porque es que uno maneja en dos experimentos una concentración igual y una diferente, para que se puedan cancelar esas concentraciones.
Entonces, en este caso, vean que es mucho más fácil decir solo que R2 entre R1 va a ser igual a la concentración de oxígeno en el experimento 2 entre la concentración de oxígeno en el experimento 1. Sin olvidar, por aquello que fijo ya me están diciendo, pero falta algo, dice, obviamente falta lo más importante de la incógnita, el Y. Vean que es Y abajo y Y arriba. Leyes de potencias, nada del otro mundo, como el mismo exponente está en el numerador y en el numerador y en el denominador, lo podemos expresar de esa manera. Ahora, recuerden que esos son números. Ya numéricamente R2, R1 son numeritos que puedo sustituir. Así que lo que sigue lo pueden sustituir ya numéricamente o le pueden poner valores. Como es la primera vez, generalmente me gusta seguir con la expresión, pero para que entiendan que son números, porque a veces la matemática muchas veces es lo que nos asusta, ven eso, igual entran en pánico. Y simplemente son numeritos. En ese caso, simplemente busco el R2, cuido de no poner el 1, entonces el R2 sería 8.4 por 10 a la menos 6, el R1 sería 2.8 por 10 a la menos 6, eso va a ser igual a la concentración de oxígeno en el experimento 2, es decir, 3 por 10 a la menos 4 sobre la concentración de oxígeno en el experimento 1, 1 por 10 a la menos 4, eso a la ley. Entonces, cuando uno ve esos numeritos, uno como que se puede tranquilizar un poco más. Pero hagamos la división. Vean que básicamente 8.4 por 10 a la menos 6 dividido entre 2.8 por 10 a la menos 6, eso nos da un valor de 3. Ojo, en la vida real los números no son tan bonitos, pero aquí nos dio súper bonito, es 3. Y hagamos la otra división. En este caso, eso nos va a dar, evidentemente, también 3. Entonces, vemos en este caso que está elevado a la y. Aplicamos las reglas de logaritmos que ya habíamos visto. Es básicamente logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 3 a la y. Eso es exactamente lo mismo que decir logaritmo de 3 es igual a y por logaritmo de 3. Logaritmo de 3 sobre logaritmo de 3 es igual a y. Y pues lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Y es 1. Punto. ¿Qué significa eso? Que ya obtuve que es de orden 1 respecto al oxígeno. Ya sea en este video o en el anterior, sí les dije muy claramente que hay que tener el siguiente cuidado. Vean que uno escribe, si y es igual a 1. ¿Qué pasa si después en el otro x es otro? Entonces, vean que detalles del enunciado. Si me piden el orden de reacción con respecto a oxígeno o respecto a óxido de nitrógeno, tengo que tener muy claro si X era el de oxígeno o si Y era el de oxígeno. Y también tener claro, si me piden el orden global, es sumar los dos, tanto X como Y. Ahora, vean que esto es, en realidad muy fácil. Vamos a hacerlo con respecto, puede ser un poquito largo, algunos inclusive podrían decir que tedioso, pero es fácil, no hay matemática ahí muy volada de por medio. Pero vean que en nuestra ecuación le faltan un montón de cosas todavía. ¿Qué le falta? En este caso el valor de X, que podría ser entre comillas más difícil de comparar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso vamos a comparar el experimento 2 con el experimento 3. Entonces, vamos como al comparar el 2 con el 3, la concentración de oxígeno se mantiene igual, la que cambia es la de monóxido de nitrógeno. Vamos a poner el valor grande arriba. Insisto, da lo mismo, es simplemente para poner el valor mayor arriba. Entonces vamos a dividir, y esto lo voy a poner con un mismo color, no importa. Ahí. Dividido. Vamos a poner a dividir el experimento 3 sobre el 2. Entonces, R3 va a ser igual a una, vamos a poner otro color, que ese ya era el del experimento 1. Vamos a ponerlo con café. Entonces, básicamente vamos a decir que la rapidez del experimento 3 va a ser igual a la constante por la concentración de óxido de nitrógeno
a la X, eso es una X, por la concentración de oxígeno a la Y. Y eso lo vamos a dividir entre el experimento 2, que estaba en azul. Entonces todo eso lo dividimos entre el experimento 2, es la misma constante, nada más que en este caso la concentración de óxido de nitrógeno sería del experimento 2 y la de oxígeno sería la del experimento 2. Aquí en café no lo puse, solo lo dije, sería la del 3. Okay. Y ahora analizamos qué se cancela y qué no. Observemos que como comparamos el 1, el 2 y el 3, vemos que la de oxígeno se mantiene igual, todo eso se cancela, al igual que la constante. Entonces observemos que muy fácilmente R3 entre R2 va a ser igual a la concentración de oxígeno, de óxido de nitrógeno del experimento 3 entre la concentración de dióxido de nitrógeno del experimento 2 elevado a la X. Y nuevamente podemos seguir, sustituir los valores en este punto o simplemente seguir manejando la expresión numérica. Entonces, la expresión con representación simbólica, pues. Entonces, en este caso, sacamos logaritmos a ambos lados. Esto lo hago por si se lo topan en algún lado, insisto, lo más fácil visualmente, si gustan verlo así, es meter los valores de una vez y listo. Pero también puede que vean las fórmulas, entonces para que entiendan de dónde carajo salen esas fórmulas. Entonces, en este caso, pues vamos a sacar logaritmos a ambos lados. Teniendo muy presente que arriba es 3, abajo es 2 y aquí un dedazo muy rápido. Tenemos la X. Recordemos por reglas de logaritmos que es básicamente como que el X está aquí. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que X va a ser igual a el logaritmo de R3 entre R2 sobre el logaritmo de N2 del experimento 3 entre el N2 del experimento 2. Y listo. Y de nuevo, eso suena, uy, no, qué complicado. Es simplemente numeritos. Esos ya son números. Por eso les digo que muchas veces lo más fácil es como sustituir esos números de una vez apenas se pueda. Simplemente metemos los numeritos. Y en este caso, esto implica que X va a ser igual a el logaritmo R3 sería 3,4 por 10 a la menos 5 sobre 8,4 por 10 a la menos 6 entre el logaritmo de la concentración de dióxido de nitrógeno en el experimento 3 sobre la del 2. Es decir, eso sería 2 por 10 a la menos 4 sobre 1 por 10 a la menos 4. E insisto, se ve grande, tedioso, pero eso simplemente se mete en la calculadora y entonces nos dice que da 2. Entonces todo eso es simple y llanamente para decir que la expresión sería R igual a K por la concentración de óxido de nitrógeno a la 2, la de oxígeno a la 1. Punto. ¿Y cómo hago para despejar la constante? Muy fácil, eso no lo voy a hacer en el video, lo hacen de tarea y si tienen dudas se pueden comunicar conmigo. Pero básicamente pueden escoger el experimento 1 y meten los valores de concentración, de rapidez y despejan la K, teniendo en cuenta las unidades. Entonces, es más, es una buena tarea. En una reacción de orden global 3, ¿cuáles serán las unidades de la K? Entonces, háganlo de tarea y cualquier cosa se comunican conmigo. Hasta aquí llegaría este video. A continuación vamos a hablar un poquito más de lo que serían las leyes integradas de velocidad, que suena complicado, pero es muy sencillo.